Saludos, qué bueno es poder reencontrarnos para continuar con nuestro estudio de este hermoso libro de la palabra de Dios titulado Apocalipsis, el triunfo del Cordero de Dios. Hoy iniciamos nuestro estudio de la segunda parte de este libro de Apocalipsis, que son las cosas que son, que corresponde a los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis. La lección número 3 que estamos iniciando va a cubrir estos dos capítulos y nos va a llevar unas 4 sesiones de estudio durante estas clases que hemos programado. Hoy vamos a realizar la sesión número 4 que corresponde a una introducción a esta sección del Apocalipsis capítulo 2 y 3 y también vamos a estudiar la primera carta que se dirige a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 1 del Apocalipsis, en el versículo número 20, vimos que dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos aprendiendo, decíamos ahí, de que el Señor Jesucristo nos va dando las claves para interpretar este libro del Apocalipsis. Así que vamos teniendo en cuenta esto, de que la palabra de Dios dice de que los candeleros corresponden a las iglesias del Señor Jesucristo. Aquí nos encontramos en esta sección con 7 cartas a 7 iglesias. Estas 7 cartas tienen un triple significado. Primeramente, corresponden a 7 épocas de la historia de la iglesia. En segundo lugar, corresponden a 7 tipos de creyentes. Y lo tercero, que corresponde a 7 tipos de iglesias existentes en todo tiempo, en toda época. Yo quisiera hablar un poquito más sobre el primer significado que tienen estas 7 iglesias, que son las 7 épocas de la historia de la iglesia. Pienso que esta es la interpretación quizás más resaltante, más importante, cómo se debe de entender estas 7 cartas a 7 iglesias. No descartamos la aplicación espiritual que tiene que ver con la vida de cada cristiano, cada cristiana, pero creemos que esto tiene que ver mucho en cuanto a la interpretación que está relacionada estrechamente con la historia de la iglesia en este mundo hasta el arrebatamiento que el Señor Jesucristo hará un día de la iglesia. Ahí en la pantalla le vamos colocando un cuadro que nosotros hemos titulado Diagrama Histórico de Apocalipsis capítulos 2 y 3. Usted puede ver de que estamos dividiendo la historia de la iglesia en 3 segmentos que corresponde a la edad antigua, a la edad media y a la edad moderna. Hemos colocado como referencia 2 fechas ahí, el año 500 después de Cristo y el año 1500 después de Cristo. Para no entrar en tantas fechas, al menos en este diagrama hemos colocado solo esos 2 puntos como referencia. La edad antigua correspondería a las iglesias de Éfeso, Esmirna y Pérgamo. La edad media correspondería a las iglesias de Tiatira y Sardis. La edad moderna correspondería a las iglesias de Filadelfia y Laodicea. La historia de la iglesia siempre va a terminar en esta tierra con el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, vamos a ver nosotros un segundo diagrama que le estamos también colocando ahí en las pantallas, que se titula La historia de la iglesia profetizada en las 7 iglesias. Esta es otra manera de ver el desarrollo de la historia de la iglesia que se nos presenta en estas 7 cartas. A su momento le presentamos un diagrama que viene a ser secuencial, es decir, termina un periodo de la iglesia y continúa otro. Esa es la forma en que muchos lo entienden. Pero también hay otra forma de entender el desarrollo de la historia de la iglesia que se nos presenta en estas 7 cartas. Y pienso que posiblemente esta sea la mejor forma de entenderlo. Ahí en el diagrama usted encuentra que primeramente está Éfeso, que corresponde a la iglesia de propósito pleno, que
termina su historia más o menos en el año 90 después de Cristo. Es decir, este periodo de Éfeso, que viene a ser justamente lo que hoy vamos a estar estudiando en cuanto a esta primera carta. Luego tenemos la carta que se dirige a la iglesia de Esmirna, que es la iglesia de amargura y muerte. Esta iglesia se inicia y más o menos en el año 200 su historia. En ese periodo más o menos se está iniciando su historia, este periodo de Esmirna, y vamos a ver básicamente que el Señor va a permitir que esta iglesia durante este periodo sea perseguida por medio de 10 persecuciones que llevó a cabo el Imperio Romano. Por eso se habla de amargura y muerte. Ahora, usted ve en el diagrama que se le presenta allí de que estas siguientes 5 cartas corren paralelas hasta el arrebatamiento de la iglesia. Porque hoy en día en el mundo encontramos iglesias con estas características que están aquí de estas 5 cartas. En esencia, claro, también hay iglesias como Éfeso y Esmirna, pero hoy en día creemos que estos 5 periodos de la iglesia están corriendo paralelo, están en traslapo, como también se les denomina. Por ejemplo, la iglesia de Pérgamo, que se inicia en el año 325, cuando Constantino va a llevar a cabo el concilio de Nicea, donde va oficialmente unir a la iglesia con el imperio romano. Encontramos que es una iglesia de mucho matrimonio, justamente la unión desigual de la iglesia con el imperio romano. Luego encontramos la iglesia de Tiatira, que es la iglesia del olor de aflicción, que más o menos se inicia en el año 500 este periodo. Tanto la iglesia de Tiatira como la iglesia de Sardis vienen a ser las iglesias que cubren el periodo de la Edad Media, del oscurantismo. Es una época muy difícil para la iglesia, es una iglesia de luchas, es una iglesia de batallas, la iglesia seguía adelante, pero tristemente estas iglesias se unieron al sistema mundo que les rodeaba. Luego tenemos que en el año 1500 más o menos se inicia el periodo de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia de la puerta abierta. En este periodo de 1500, exactamente en el año 1517, se inició el movimiento de la Reforma, un movimiento liderado por Martín Lutero y luego otros hombres que sacaron a la luz las enseñanzas de la palabra de Dios. Y como dice en la carta que el Señor escribe a la iglesia de Filadelfia, era una iglesia que tuvo la puerta abierta. Es decir, Dios le dio la oportunidad a esta iglesia que durante ese periodo y hoy en día pueda predicar el evangelio en todo el mundo. Durante el periodo de Filadelfia, entre los años 1500 hasta los años 1800, todo el mundo fue cubierto con el evangelio. Grandes cantidades de misioneros salieron literalmente por todo el mundo predicando el mensaje de Cristo Jesús. Luego tenemos la iglesia de Laodicea, que se inicia aproximadamente en el año 1900, pero tiene la característica o la triste característica de ser la iglesia apóstata, la iglesia que a Jesucristo lo hizo a un lado, porque Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo, y le está diciendo a la iglesia, ábranme la puerta. Y hoy en día tenemos también iglesias de este estilo, iglesias que han aprobado principios mundanos, antibíblicos, y han hecho a un lado a la palabra de Dios y han hecho a un lado a Cristo Jesús. Tristemente, hoy en día hay iglesias que, por ejemplo, apoyan el hecho de que los homosexuales pueden ser aceptados como si fuera una opción normal para que puedan dar su vida dentro de la iglesia del Señor. Nosotros los cristianos, a la luz de la palabra de Dios, creemos que la homosexualidad es un pecado, que pueden ser cambiadas sus vidas, que Cristo los puede transformar y no podemos aceptar ese estilo de vida como algo normal. Así que, resumiendo lo dicho, vemos nosotros de que en estas 7 cartas encontramos la historia de la iglesia.
durante estas enseñanzas que estamos teniendo acá del libro de Apocalipsis, no vamos a ahondar mucho en este punto de la interpretación, sino más que todo lo vamos a hacer algo expositivo. ¿Qué dice la palabra de Dios de estas iglesias? Cuando nosotros enseñamos el curso de historia de la iglesia en el seminario, tratamos en la historia de la iglesia desde esta perspectiva de las 7 cartas. Es un curso que está dividido en 7 periodos con las 7 cartas del Apocalipsis. Ahí en ese material que hemos preparado y que tenemos en el seminario, es un curso de algo de 300 páginas más o menos, donde explicamos periodo tras periodo las características del Apocalipsis de las 7 cartas, cómo se va desarrollando la historia de la iglesia del Señor aquí en la tierra, hasta que Cristo venga otra vez. Bueno, ahora vamos a entrar a una segunda sección que nosotros denominamos generalidades, es decir, una introducción a estas 7 cartas. Primero, vamos a mencionar semejanzas entre estas cartas y básicamente vamos a encontrar 5 semejanzas entre estas 7 cartas. Es decir, vamos a encontrar que estas 7 cartas tienen puntos parecidos, similares. Primero, cada una empieza con una salutación, es decir, el Señor a cada iglesia le da un saludo específico, un saludo particular. Segundo, en cada una se presenta a sí mismo el Señor Jesús en un papel que es especialmente adecuado a esa iglesia en particular, de acuerdo a la revelación de su persona en el capítulo 1, versículos 12 al 16. En esa sección que nosotros ya hemos estudiado del primer capítulo del Apocalipsis, pudimos ver que el Señor Jesucristo se le revela a Juan, y Juan va a escribir detalladamente cada aspecto de la persona de Cristo Jesús. De esa revelación que se le hace a Juan, el Señor se va a revelar, se va a presentar a cada iglesia durante estos capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis. En tercer lugar, cada una contiene el análisis que el Señor hace de esa iglesia, introducida por las palabras: yo conozco tus obras. El Señor Jesucristo siempre hace un análisis de cada iglesia, de cada creyente, porque el Señor conoce lo más profundo de nuestro ser. Es por eso que el Señor Jesucristo, cada una de estas 7 iglesias le dijo: yo conozco tus obras. Nosotros no le podemos ocultar nada al Señor. Él conoce lo más profundo de nuestro ser. Él lo conoce todo. Palabras de aprobación van dirigidas a todas las iglesias, excepto a Sardis y Laodicea. Y eso es muy cierto. El Señor va a resaltar que las iglesias tienen algo bueno, pero no hay nada bueno que el Señor pueda resaltar de las iglesias de Sardis ni de Laodicea. Eso lo estaremos viendo. Luego, hay reprensión para todas, excepto a Esmirna y Filadelfia. Ese es también algo fascinante, que estas 2 iglesias, Esmirna y Filadelfia, fueron iglesias fieles al Señor. En medio de las más grandes dificultades, se esforzaron en ser fieles al Señor, no solo predicando, porque vamos a ver que los de Éfeso predicaron la palabra de Dios, pero abandonaron a Cristo. Así que cuando hablamos de ser fiel al Señor, estamos hablando de que su vida espiritual, la comunión con Dios, uno tiene que mantenerla avivada cada día en su vida. Así que estas iglesias, Esmirna y Filadelfia, sirvieron al Señor, pero fueron fieles al Señor, mantuvieron una comunión continua con el Señor. Luego, en cuarto lugar, la cuarta semejanza entre estas cartas, hay una exhortación especial a oír lo que dice el Espíritu Santo. En cada una de las cartas dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Así que el Señor tiene algo que decir. Y es por eso que dice, tienes que oírme. Tú tienes oído. Oye lo que el Espíritu le quiere decir a la iglesia. Lo mismo para cada creyente hoy en día. El Señor tiene mucho que decirnos. Y el Señor nos habla por medio del escrito, está por medio de la Biblia. Así que lo único que tenemos que hacer es percibir, afinar nuestro oído espiritual para que podamos percibir cada palabra del Señor, para que podamos captar cada enseñanza del Señor. Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En quinto lugar, la quinta semejanza entre estas cartas. Hay una promesa especial para el vencedor, porque la Biblia en cada una de estas cartas dice, el que venciere. Y el Señor justamente quiere que cada uno de nosotros seamos vencedores, o como dice en el libro de Romanos, capítulo número 8, que nosotros somos más que vencedores. Así que hay que ser vencedores en todo momento de nuestras vidas cristianas. No hay que estar derrotados, hay que ser vencedores. Luego hay un cuadro que también les presentamos y que usted lo tiene ahí en sus notas, y es un paralelo entre Mateo 13, que son las 7 parábolas del reino, y Apocalipsis capítulos 2 y 3, que son las 7 iglesias de Asia. Ahí hay un cuadro donde primeramente usted encuentra en la columna de la izquierda la parábola de Mateo 13. Luego en la siguiente columna las cartas de Pablo, las 7 cartas que Pablo escribió a 7 iglesias locales, porque Pablo escribió cartas, pero estas cartas fueron dirigidas a iglesias locales, a 7 iglesias locales. Y aquí estas cartas de Pablo las hemos colocado en orden temático, no en orden cronológico, porque para encontrar la relación con las cartas de Juan. Luego en la tercera columna están las cartas de Juan, o sea, las cartas de Apocalipsis capítulos 2 y 3, en el orden que las encontramos en la Biblia. La cuarta columna en el extremo derecho están las eras históricas que cada carta cubre, que cada carta se refiere. Siempre hay que tener presente, por favor, de que estas eras son simplemente referenciales. No hay un absoluto en cuanto a un año que de inicio, un año de término. Son referenciales. Este cuadro que tenemos acá nos ayuda a visualizar la relación de las parábolas de Mateo 13 con las cartas de Juan en el Apocalipsis capítulo 2 y 3, donde vamos a encontrar que en esencia las 7 parábolas del reino y las 7 cartas del Apocalipsis cubren la historia de la iglesia en este mundo hasta el arrebatamiento de la iglesia. El Señor nos ha dado un plan por donde la iglesia va a ir, por donde la iglesia está yendo. Y ese plan lo encontramos en la Biblia. Mateo capítulo 13, las parábolas del reino, y Apocalipsis capítulo 2 y 3, las 7 cartas a las iglesias. Luego vamos a mencionar el carácter distintivo de cada iglesia, porque cada iglesia es como cada ser humano. Tiene su personalidad, su carácter, y así somos las personas, nos diferenciamos, tenemos nuestro carácter, somos seres diferentes el uno del otro. Éfeso, por ejemplo, es la iglesia que perdió su primer amor, y de eso vamos a hablar ahora en un momento más. Luego encontramos a Esmirna, la iglesia rica, fiel y perseguida. Esta iglesia era materialmente pobre, pero espiritualmente rica, pero era una iglesia fiel al Señor y fue una iglesia perseguida duramente. Pero el Señor la prueba a esta iglesia. En tercer lugar tenemos la iglesia de Pérgamo, la iglesia tolerante, la iglesia que permite todo, la iglesia permisiva, la iglesia que toleraba toda la mundanalidad, el pecado. Luego tenemos la iglesia de Tiatira, la iglesia transigente, muy parecida a la anterior, pero la diferencia de transigente es que se jactaba de tener principios, pero aceptaba todo.
o sea, transigía. Tengo un principio, pero no importa, hago a un lado el principio y acepto lo que sea. Tristemente, esta era la iglesia de Tiatira. Luego tenemos la iglesia de Sardis, la iglesia dormida. Y aquí estamos usando la palabra dormida como sinónimo de muerta. La iglesia muerta, o también se puede decir la iglesia moribunda. La iglesia que está muriendo poco a poco. Esa es la iglesia de Sardis. Luego tenemos la iglesia de Filadelfia, la iglesia con oportunidad de servicio. Esta iglesia de Filadelfia es una iglesia, una época preciosa, donde el evangelio pudo correr por todo el mundo. Una iglesia que de veras sirvió al Señor, no solamente en la forma externa predicando, sino que en lo interno. Es por eso que el Señor a esta iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Esmirna las felicitó. A las únicas que felicitó fue esas dos iglesias. Luego tenemos la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea es la iglesia satisfecha de sí misma. Una iglesia que sencillamente se olvidó del Señor, una iglesia que hizo a un lado al Señor y que comenzó a centrarse en sí misma. No por eso es que esta iglesia, el nombre Laodicea significa la gente gobierna. O sea, el centro de todo no era el Señor Jesucristo, sino la misma gente. Y eso fue lo que a la larga trajo la destrucción sobre esta iglesia, el juicio de Dios. A las iglesias de Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea también se les denomina iglesias mundanas. Iglesias que han aceptado el sistema mundo, iglesias que se han conformado al sistema antidios, iglesias que no van de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras. También hoy en día hay cristianos así, cristianos y cristianas que no viven sus vidas de acuerdo a la palabra de Dios, sino que las viven de acuerdo al sistema mundo, a la corriente de este mundo que nos rodea. Y hay gente hay cristianos, cristianas que no aceptan la palabra de Dios como autoridad en sus vidas. Y así hay iglesias también hoy en día. Ahora sí vamos a entrar a la primera carta. El mensaje a la iglesia de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 1 al 7. Y como ya habíamos mencionado, esta es la iglesia que perdió su primer amor. Lo primero que vamos a ver es la dedicatoria. En el versículo número 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, ¿a quién se dirige el Señor específicamente? Es como cuando uno escribe una carta a una institución. Uno tiene que dirigirse a una persona representativa o que representa a esa institución. Lo mismo hace el Señor acá. Se dirige a cada iglesia, pero se dirige a alguien en especial que representa o que es la cabeza visible de esa iglesia. En el versículo nos habla del ángel. Primeramente, el ángel viene de la palabra griega que significa mensajero. Mensajero. Es una referencia al mensajero de esa iglesia, es decir, al pastor que lleva el mensaje de Dios. El Señor Jesucristo dirige cada carta al pastor de la iglesia de esa congregación, porque el pastor es el que representa, es la cabeza visible de la congregación, y a él se dirige la carta para que él la lea y él tome las acciones que el Señor le pide que tome, o los consejos que el Señor le da, él pueda recibirlos, o la reprensión que el Señor le da, él pueda recibirlos y transmitirlo a la congregación. Como habíamos dicho, el Señor se presenta a sí mismo en una descripción particular a cada iglesia, de acuerdo a la necesidad de cada iglesia. Así que aquí vamos a encontrar ahora la descripción del Señor, cómo se presenta el Señor a cada iglesia, en este caso la iglesia de Éfeso. La segunda parte del versículo 1 nos va a dar esto. Primeramente, encontramos que el Señor se presenta a Éfeso como sustentador de sus siervos.
porque en el versículo 1 dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Recuerde lo que hemos estado hablando, ¿ah? Acá las estrellas habla de las iglesias, de los pastores, de los líderes, de los hombres que están dirigiendo la obra. Y el Señor aquí nos dice claramente de que Él los tiene en su diestra. Él es el que los sustenta, Él es el que los cuida. Así que Él es el que sostiene a sus siervos con su mano derecha. Luego el Señor se presenta a esta iglesia como el vigilante de las iglesias, porque el versículo 1 dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. La expresión, el que anda en medio, trae a nuestra mente algo como un hombre que es dueño de un campo, de una finca, de una chacra, y este hombre se pasea por todo su terreno vigilando, cuidando, supervisando, viendo cómo están sus terrenos, qué se está sembrando, qué no se siembra, qué se hace, qué no se hace. Entonces el Señor está en medio de su iglesia o en medio de sus iglesias caminando, viendo, porque Él es el dueño, Él está vigilando las iglesias. Aquí se hace efectiva la promesa que encontramos tanto en Mateo 18:20, donde dice el Señor que donde están 2 o 3 reunidos, yo estoy en medio de ellos. Y la de Mateo 28:20, que dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí se hace palpable esa promesa. El Señor está con nosotros y en medio de nosotros cada momento de nuestras vidas individuales y de la vida de la iglesia. Lo tercero que vamos a ver es la aprobación, versículos 2 y 3. A esta iglesia se le van a dar 3 felicitaciones, porque de todas maneras había algo bueno en estas iglesias, o al menos en la iglesia de Éfeso. Primero, el Señor la felicita por el celo en el obrar, porque esta iglesia era celosa en sus obras, hacía la obra de Dios con ganas, con fuerza. El versículo 2 dice, el Señor le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. La característica durante este periodo histórico era que la iglesia trabajaba fuertemente por el Señor. La iglesia de Cristo predicó el evangelio literalmente en todo el imperio romano. Tuvo un arduo trabajo. Ellos llevaron el mensaje de Cristo a todo lugar. Y eso, que ellos no tenían toda la Biblia junta en un solo libro como lo tenemos hoy en día, pero eso también a la larga posteriormente trajo resultados funestos, porque al no tener toda la Biblia junta, eso también permitió que se introdujeran falsas enseñanzas en las iglesias. Pero esta iglesia, a pesar de sus limitaciones, pudo ser fiel al Señor predicando el mensaje en todo el imperio romano. Trabajaron arduo, sí Señor, trabajaron arduo, pero fueron fieles al Señor aún a pesar de todas las circunstancias difíciles. Luego tenemos que el Señor nos felicita por la pureza doctrinal. Es que estas iglesias, o esta iglesia de Éfeso, era una iglesia que predicó el mensaje de Cristo durante este periodo de persecución, de problemas, de dificultades, pero fue una iglesia que mantuvo la pureza doctrinal. El versículo 2 dice, y que no puede soportar a los malos, y los has probado, dice, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia de Éfeso, durante este periodo, era una iglesia celosa. Ellos no permitían la falsa enseñanza, no permitían la falsa doctrina. Ellos probaban a cualquiera que llegaba con cualquier idea, cualquier predicación, y ellos veían si traía sana doctrina o no. Pero ojo, vamos aprendiendo esto, ¿ah? No es suficiente para con el Señor ser celosos de la sana doctrina. No es suficiente para con el Señor ser celosos de la sana doctrina. Lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros y también de cada iglesia local es
una constante relación con Él. Porque esta iglesia de Éfeso, o este periodo de esta iglesia, aún a pesar de que fueron celosos de la sana doctrina, no mantuvieron la comunión con el Señor, y a la larga esto acarreó el juicio de Dios sobre estas iglesias, sobre todo la iglesia de Éfeso. Lo tercero que el Señor le va a felicitar es por resistir en medio de la prueba. El versículo número 3 dice así en la palabra del Señor: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta iglesia había trabajado arduamente por el Señor. Era una iglesia que se había dado de todo para el Señor, para servir al Señor. Era una iglesia que había sido fiel al Señor en todo momento. Vino el tiempo de la prueba y ellos se mantuvieron firmes ahí. Pero luego viene la denuncia, porque había un problema con esta iglesia, la denuncia. Y esto también tenemos que examinar cada creyente hoy en día. Podemos ser personas que estamos haciendo la obra de Dios, predicando el mensaje. Podemos estar guardando la sana doctrina. Podemos estar resistiendo, firmes cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, cuando vienen los problemas, firmes. Pero hay una denuncia que tenemos que pensar cada uno de nosotros. El Señor va a denunciar a esta iglesia por el abandono del primer amor. El versículo número 4 dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este era el problema de la iglesia de Éfeso. Habían abandonado el primer amor que tenían en sus vidas espirituales. Este es el problema de muchos creyentes hoy en día. Pueden estar asistiendo a la iglesia, pero han abandonado el primer amor. Hoy en día muchos creyentes pueden decir: pero yo sirvo en la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro, pero han abandonado el primer amor. Y este era el problema de la iglesia de Éfeso. Tenía muchas actividades, pero habían abandonado al primer amor. Ahora, ¿qué es el primer amor? Primeramente, el primer amor es el Señor Jesucristo. Porque en Efesios capítulo 1, versículo 6, el Señor dice que Él es el amado. Él es el que amamos. Él es el que nos ama. Él es nuestro primer amor. Luego, en Cantares también se le presenta al Señor de la misma manera. Porque si usted lee el libro de Cantares y lo va entendiendo, usted va a ver que ahí se habla de la relación del novio y la novia, de los recién casados, donde la novia, refiriéndose al novio, que es el Señor Jesucristo, la iglesia a Cristo, le dice que Él es su amor, y así tiene que ser Cristo, tiene que ser nuestro amor. Muchas veces, como dicen sus notas, la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. La iglesia de Cristo es más importante que el Cristo de la iglesia. O muchas veces estamos trabajando más para Cristo y no permitimos que Cristo trabaje en nuestras vidas. Y es así como abandonamos el primer amor, que es Cristo. Pero también el primer amor son nuestras primeras obras después de nuestra salvación, producto de haber conocido al Señor. Por ejemplo, cuando recién nos convertimos a Cristo, ¿cómo era nuestra vida espiritual? Recuérdelo usted. Cuando recién tuvimos esa experiencia de salvación, ¿cómo queríamos estar metidos en la Biblia, leyéndola, porque teníamos hambre espiritual? ¿Y qué ha pasado ahora?
nos hemos olvidado del alimento espiritual de la Biblia. Cuando recién conocimos a Cristo, por ejemplo, cuánto queríamos congregarnos, estar en la iglesia, yendo, escuchar las enseñanzas. Pero ¿qué ha pasado ahora? Ya ha entrado la frialdad espiritual y ya no hay ese interés por congregarse. Y así podríamos mencionar, por ejemplo, de la oración. Podríamos mencionar, por ejemplo, del dar, del ofrendar. Que cuando teníamos esa experiencia espiritual con el Señor, queríamos dar, ofrendar, pero luego lo hemos ido dejando poco a poco. Este enfriamiento espiritual es algo imperceptible. Hermanos míos, mucho trabajo, falta de tiempo, pocas atenciones, poca oración, poco a poco, comienza a enfriarse el amor por Cristo Jesús. Y se hace realidad la acusación del Señor que dice, has abandonado tu primer amor. Esto fue una realidad para la iglesia de Éfeso. Y es una realidad también para muchas iglesias hoy en día y para muchos cristianos en forma individual. Han abandonado su primer amor. La exhortación. En el versículo 5 comienza diciendo el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Se nos exhorta primeramente a recordar su estado pasado. Es decir, no dejes de recordar, no olvides. Tuvieron una gran época espiritual de bendición por grandes siervos de Dios, pero habían caído en un frío cristianismo. Hermanos, tenemos que recordar cómo era nuestra vida de antes. ¿Con qué propósito? Esto justamente nos lleva a lo segundo. Hay una exhortación al arrepentimiento, porque dice arrepiéntete, que es una forma imperativa, es una orden para tomar una acción inmediata, porque el pecado nos endurece. No hay que permitir que pase más tiempo sin haber experimentado el arrepentimiento espiritual. Hay que arrepentirse, porque el pecado endurece el corazón, el pecado endurece la vida espiritual del creyente, porque así es el pecado. Ahora, ¿por qué es importante no olvidar? Porque recordar cómo era antes y realiza una ruptura completa con el presente estilo de vida. Claro, porque cuando usted recuerda cómo era antes usted, eso le va a llevar a usted a decir, yo quiero tener esa comunión que antes tenía con el Señor. Y yo antes leía la Biblia bastante. Eso te tiene que motivar a hacerlo otra vez. Yo antes oraba más. No olvides que antes orabas más. Entonces eso te tiene que llevar a pedir perdón al Señor y a orar más como antes. Hay una tercera exhortación que es a hacer las primeras obras. Hay que dar marcha atrás. Hay que regresar a las primeras obras. Hay que comenzar a practicar las primeras obras motivadas por el amor a Cristo, en lugar de seguir anclados simplemente en una fría ortodoxia. Es decir, muchas veces podemos decir, sí, pero tenemos una buena doctrina, tenemos una buena historia, tenemos una buena enseñanza, y nos jactamos de nuestra buena doctrina. Bueno, es necesaria, sí, la doctrina, pero esa doctrina también se tiene que visualizar en unas buenas obras. Básicamente, en una buena relación con Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. En esencia, lo que muchos cristianos al estilo de los efesios necesitan es un despertar espiritual, o mejor dicho, un avivamiento espiritual, una renovación de su vida espiritual. Es aquí donde yo les recomiendo, les sugiero la lectura del libro
¿Por qué no llega el avivamiento de Leonard Ravenhill? Ese libro es precioso, profundo y poderoso. Yo se lo recomiendo a usted, que usted pueda conseguir una copia y leer ese libro. No es muy extenso, pero es un libro muy bueno que en lo personal ha sido una bendición espiritual. En sexto lugar, encontramos la advertencia y el reconocimiento. Porque dentro de este contexto el Señor a cada iglesia le va a dar una advertencia. Dice, primeramente, la advertencia terminar el testimonio. Porque el versículo 5, la segunda parte dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor le dice, si no te arrepientes, viene el juicio. En este caso, cuando habla de quitar el candelero de su lugar, está hablando de un juicio sobre la ciudad y por consiguiente un juicio sobre la iglesia que está en ese lugar. En este caso, sobre la ciudad de Éfeso y sobre la iglesia de Éfeso. La historia nos cuenta que más adelante vino el juicio sobre la ciudad de Éfeso y sobre la iglesia de Éfeso, quedando destruida. Luego vemos el reconocimiento del repudio a los nicolaitas. El versículo número 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, había algo bueno, como hemos dicho, en esta iglesia, y lo bueno era que esta iglesia se mantenían fieles a la doctrina. Ellos habían visto lo que hemos mencionado unos versículos antes, que a ellos habían podido examinar a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Eran personas que simplemente venían queriendo engañar a la iglesia, de acuerdo como dice en el versículo número 2. Había gente que había llegado diciendo, somos apóstoles de Cristo, y ellos habían dicho, estos no son apóstoles por su doctrina, por su vida, porque usted sabe que todo árbol se le conoce por sus frutos. Entonces ahora aquí en el versículo número 6, el Señor les va a decir, ustedes también aborrecen a los nicolaitas. Bueno, yo también aborrezco a los nicolaitas. Entonces, ¿quiénes eran los nicolaitas? En la nota dice que los nicolaitas eran, primero, una secta gnóstica. Es decir, afirmaban que solo sus iniciados tenían conocimientos profundos. Es que ese era el gnosticismo. El gnosticismo hasta ahora es un movimiento que pone mucho énfasis en el conocimiento secreto. Hay muchos grupos que practican el gnosticismo, que solamente la gente que pertenece a su grupo, a su secta, hay conocimiento que solo ellos pueden recibir, que se transmite de un líder a otro líder, de una generación a otra generación, y así va pasando. Ese es el gnosticismo. Hoy en día, aquí en nuestra ciudad, hay movimientos gnósticos, y eso ya lo había en la época del primer siglo de la historia de la iglesia. Y estos eran los nicolaitas. Pero también los nicolaitas era un grupo de líderes que trataban de establecer el sistema de gobierno de un clero que posteriormente dio forma al papado. En ese tiempo de la historia de la iglesia, durante este periodo, se dice que hubo un hombre llamado Nicolás. Este hombre llamado Nicolás, de ahí vienen los nicolaitas, sus seguidores. Este hombre Nicolás quería ejercer control sobre las iglesias. Y eso dio base que luego, más adelante, hubo gente que aceptó este control y ahí sí se formó el sistema papal que hoy en día tiene la Iglesia Católica Romana. Pero eso no está de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Pero básicamente esta iglesia era leal a la sana doctrina, rechazaban a los herejes, es decir, a los heterodoxos. O sea, ellos no aceptaban la falsa doctrina. La promesa al vencedor. El Señor en el versículo 7 le dice a esta iglesia, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lo maravilloso en cada carta es esto,
El Señor quiere que su pueblo sea vencedor de los problemas que hay en esa iglesia, en ese periodo. Y aquí el Señor le promete a la iglesia de Éfeso, a la gente de Éfeso, le dice, el que vence va a comer del árbol de la vida, y este árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios. Esto tiene que entenderse de que se está hablando de una plena comunión con Dios, una plena comunión entre el creyente y Dios, y que esa plena comunión, como se hace referencia al árbol de la vida en el paraíso, esa plena comunión entre el creyente y Dios no solo es en el ahora, en el hoy, sino que el Señor promete una plena comunión por toda la eternidad, tal como se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo número 7, cuando están ahí las grandes multitudes delante del trono de Dios. Se dice que estas multitudes serán pastoreadas por el Cordero, ahí por toda la eternidad, y así será. Cuando estemos en la presencia del Señor, seremos pastoreados por el Señor por toda la eternidad, gozando una plena comunión, ya no solo en el hoy, en el ahora, sino por siempre, jamás. Ahí en sus notas hay un pensamiento que tratamos de resumir todo lo dicho sobre esta iglesia de Éfeso. Dice, la iglesia reincidente, persistente en servicio, estricta en disciplina, pero enfriándose en su amor. Mis queridos hermanos en Cristo Jesús, simplemente le digo, hay que examinarnos, porque eso es lo que Pablo le dice a los corintios, examinaos a vosotros mismos. Hay que examinarnos si estamos enfriándonos y perdiendo nuestro primer amor. No permitamos que las circunstancias nos alejen del Señor. No permitamos que nada ni nadie nos aleje del Señor.